corazón todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Está de más decir que todos esperábamos, sobre todo las personas que tenemos fe, las comunidades católicas, cristianas, estábamos esperando poder volver a una vida medianamente normal en el contexto de la pandemia. Y bueno, muchos deseábamos la reunión con los grupos, las actividades en las parroquias, los templos, no digo llenos, pero los templos con los fieles. Y esto, gracias a Dios, se está pudiendo hacer ahora. Ya en el decreto, este nuevo decreto que ha salido, se le concede a los fieles el poder participar de las celebraciones, y a nosotros, los cristianos católicos, se nos da la posibilidad también de poder celebrar con las puertas abiertas y con toda la parafernalia que tenemos que hacer para cuidarnos, evidentemente. Pero empecemos a participar. Necesitamos de Dios. Necesitamos poner nuestro corazón en un Dios que sabemos que nos entiende, sabemos que nos acompaña. Tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, y por eso vayamos a la casa de Él. Estemos un momento, si queremos, en soledad o en tranquilidad, allí nos va a hacer bien. Hagámoslo, eso se lo digo de corazón. En los momentos difíciles lo único que sostiene es Dios, eso lo sabemos todos. Así que empecemos a participar con un poquito más de presencia en nuestras comunidades. Quiero hacer un pequeño comentario sobre este homenaje que se hizo a los muertos por el coronavirus. Lo hizo nuestro presidente con un grupo de personas convocadas allí en el Centro Cultural Kirchner. Le digo mi sensación, ¿no? Ante la muerte, nuestra mirada como católicos es una mirada de muchísima esperanza, ¿no? Cristo ha resucitado y nos ha ofrecido a todos aquellos que querramos tomar su mensaje y su vida y hacerlas nuestras, nos ha ofrecido también la victoria sobre la muerte. Por lo tanto, siempre en la Iglesia Católica se ha mirado a la muerte como un paso de la muerte a la vida, o sea, de esta vida a la otra, que es la real, la verdadera, la vida eterna. Esto nos ha dado a todos nosotros, tradicionalmente, una mirada que le llamamos trascendente, que va más allá de las cosas que se ven, que va más allá de lo histórico, de los sucesos, más allá de las cuestiones humanas. No vi eso en esa celebración. Es posible que no tenga la intención de presentar una mirada trascendente, pero ¿cuánto necesitamos del consuelo los que hemos perdido seres queridos, en una situación o en otra, ¿no? Y me doy cuenta que no alcanza la cuestión política para acompañar el corazón doliente de tantas personas que sufren por la muerte de un ser querido. Por eso quería hacer este comentario, decir, qué pobre
qué flaco, no alcanza esta celebración, no alcanzó esta celebración a de verdad consolar, ¿no? Ha sido una cuestión política, como les decía, y no espiritual, evidentemente. Nosotros, los que tenemos fe, miremos a Dios, tratemos de buscar el consuelo en Él y entender que zapatero tus zapatos, es decir, hacer ceremonias sin una mirada trascendente, hacer homenajes a los muertos sin una mirada trascendente, necesariamente iba a quedar flaco, iba a quedar como con gusto a poco. Y así fue, me parece, ¿no? De igual manera, se agradece, es decir, es un acto, un gesto, pero de verdad que las situaciones de muerte necesitan tener una mirada hacia Dios, hacia lo trascendente, hacia Cristo Jesús, que nos ha dado la gracia de poder resucitar con Él en esperanza. Y ahora queremos compartir con ustedes dos informaciones que las hemos encontrado en un informativo católico, Magnificat TV, ese es su nombre, lo van a encontrar ustedes en YouTube. Suben constantemente material ellos, informativos y también litúrgicos, las homilías del Padre Santiago Martín, informes sobre la Iglesia, sobre la cuestión vaticana, cosas que a veces nos parecen muy lejanas a nosotros. Sin embargo, nosotros podemos sacar de allí también cosas que nos valen a nosotros, nos sirven a nosotros desde Argentina, ¿no? Y en este caso son dos informes que particularmente a mí me hicieron bien, ¿no? Porque en un contexto de lucha cultural, ¿no?, donde los principios naturales defendidos por la Iglesia Católica son atacados constantemente, por ejemplo el tema de la vida intrauterina, o también el tema de la familia, el amor entre varón y mujer, ¿no? Y bueno, hay tanta cosa dando vuelta que uno dice, che, la Iglesia no dice nada, ¿no? Hay un silencio, ¿qué pasa? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué tenemos allí para decir? Bueno, miren qué buen informe y qué alentador también, porque vemos la acción de la Iglesia en estos temas tan difíciles, ¿no? Bueno, lo vemos juntos. La Santa Sede ha pedido oficialmente a Italia la modificación de la ley de ideología de género, porque violaría el concordato entre ambos países. El Vaticano ha pedido formalmente al gobierno italiano que modifique el proyecto de ley contra la homofobia y transfobia que está siendo examinado actualmente en el Senado, pues considera que en algunos de sus pasajes podría violar el concordato. La petición formulada mediante una nota verbal presentada por el secretario de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, es un hecho sin precedentes en la historia de las relaciones entre Italia y el Vaticano, que nunca, hasta ahora, había intervenido durante el trámite para la aprobación de una ley italiana. Los puntos que se piden sean modificados se refieren a la libertad de organización, de público ejercicio de culto, de ejercicio de magisterio y del ministerio episcopal, y a la garantía a los católicos y sus asociaciones y organizaciones la plena libertad de reunión y manifestación del pensamiento con la palabra, los escritos y cualquier otro medio de difusión. Si se aprueba la ley, las escuelas católicas deberían impartir la ideología de género. Además, si algún sacerdote se opone a la ideología de género, será multado e incluso puede ir a la cárcel. Las reacciones contra el Vaticano han sido durísimas por parte de los partidos de izquierda, que son los que han promovido la ley. Acusan al Vaticano la injerencia en la política italiana. Incluso el primer ministro Draghi se ha manifestado en contra de la Santa Sede. Curar, no castigar. Ese es el objetivo del documento sobre las condiciones para comulgar que está redactando el episcopado norteamericano. Tal y como los obispos analizamos en nuestra reunión, hay una gran necesidad de un renacimiento eucarístico en la Iglesia, una comprensión más profunda del misterio eucarístico
y su centralidad en nuestra vida. Se ha encomendado a la Comisión de Doctrina la tarea de preparar un documento sobre esto, dice el obispo. El esquema que presentamos al conjunto de obispos utiliza el esquema seguido por el Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. La Eucaristía como un misterio que hay que creer, un misterio que hay que defender y un misterio que hay que vivir, añade. Monseñor Roades recuerda que este documento, como los demás, cuenta para su elaboración con las opiniones de todos los obispos del país y que antes de ser aprobado es enviado de nuevo a ellos y luego al Vaticano. El punto más conflictivo será el de la coherencia eucarística, en el que se afrontará la cuestión de quiénes pueden acercarse a comulgar, incluido el tema de si los políticos abortistas pueden hacerlo. Monseñor Roades recuerda que fue San Pablo quien dijo que quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Después de recordar que hay unas normas que se deben cumplir para poder comulgar, recogidas en el Código de Derecho Canónico, la primera de las cuales es estar en gracia, el prelado insiste en que el objetivo de las leyes de la Iglesia es el de salvar las almas. Las leyes disciplinarias tienen una finalidad medicinal más que punitiva, añade. Bueno, ustedes se han dado cuenta que esta idea que nosotros tenemos a veces es una sensación de que la Iglesia no dice nada, que hay como un silencio de radio a veces, ¿no es cierto? Bueno, tengamos la certeza o tengamos la seguridad que nuestros pastores están trabajando, ¿no? Están trabajando. Algunos pueden decir, no, pocos, se levantan su voz. Bueno, tenemos que pedir mucho por nuestros pastores, por el Santo Padre, por nuestros obispos, pedirle al Señor que nos conceda a todos la convicción firme y la oportunidad para dar testimonio de lo que creemos y sabemos. Así, en este informe que acabamos de ver, vemos que la Iglesia está trabajando, vemos que los obispos están levantando su voz. Veíamos esta cuestión de la Eucaristía, ¿no es cierto? En Estados Unidos, como ustedes lo vieron, todos los obispos están viendo qué mensaje dan respecto a la Eucaristía y quiénes pueden recibirlos. Me hizo bien, espero que les haya hecho bien a ustedes. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que manos más humildes en la tierra de Nazaret se encontraba un carpintero tallando tu amor y fe. Por ser fiel a tu promesa elegiste a San José como padre y custodio de Jesús de Nazaret, fiel padre de los humildes, carpintero de Nazaret, enséñanos a tener tu humildad en nuestra fe, fiel Padre de los humildes, carpintero de Nazaret, enséñanos a tener tu confianza
estamos de nuevo, pero ya con el catecismo. ¿Habrán visto alguna vez esa representación de las tablas de Moisés? Y siempre se nos han presentado en dos tablitas, ¿no? Me acuerdo cuando era chico, los dibujitos de los catecismos, ¿no? Dos tablas, que eran dos piedras en realidad. Y en una había 3 y en la otra 7, los 10 mandamientos divididos en dos tablas. Y bueno, los 3 mandamientos primeros en una tabla, que son los mandamientos que se refieren a Dios, es decir, aquellos mandamientos que Dios pone, pero que los da a los hombres para que sepamos qué debemos hacer con respecto a Él, ¿no? Y la segunda tabla tiene 7 mandamientos, que Dios concede esos mandamientos para que los hombres sepamos claramente qué es lo que tenemos que hacer para con nuestro prójimo, para con los demás, ¿no? Así que tenemos en 2 tablas los 2 grandes amores, amor a Dios y amor al prójimo, que se deben concretar, amores concretos, que se deben hacer en el cumplimiento de esos mandamientos. El primer mandamiento de la segunda tabla es honra a tu padre y a tu madre. Resumido, en la Sagrada Escritura está expresado también de otra manera. La Iglesia Católica, en su catecismo, aquí lo tenemos, yo se lo he mostrado varias veces, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica, en una parte importante del catecismo está desarrollado lo que el hombre tiene que hacer, el católico, lo que tiene que poner en práctica. Allí están los mandamientos, ¿no es así? ¿Y qué dice el mandamiento, o qué dice el catecismo sobre el mandamiento de honrar padre y madre? Bueno, dice muchas cosas, pero dentro de este mandamiento está la obligación del amor a la patria, y eso es lo que yo quería leerles de este catecismo, de nuestro catecismo, respecto a ese amor, ¿no? El amor a la patria. Dice en el número 2197, el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla, yo se los había dicho, indica el orden de la caridad, es decir, el amor que tenemos que tener para con los demás. Dios quiso que, después de Él, honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. En el siguiente número, 2198, este precepto se expresa de forma positiva, indicando los deberes que se han de cumplir. Anuncia los mandamientos siguientes, que contienen un respeto particular a la vida, al matrimonio, a los bienes terrenos y también el bien de la palabra. Constituye uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Fíjense qué importante que esto, se habla mucho de la doctrina social de la Iglesia, pero el fundamento de la doctrina social de la Iglesia es el mandamiento primero de la segunda tabla, honra a tu padre y a tu madre. En el siguiente número, 2199, el cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Fíjense la importancia de esto. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto de los maestros, de los empleados respecto a sus patrones, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o la gobiernan. Es decir, en el primer mandamiento de la segunda tabla, honrar padre y madre, está contenido lo que nosotros llamamos el amor a la patria, el servicio a nuestra patria, a la sociedad política, ¿no? Donde se desarrollan de manera mancomunada las luchas por el bien común, ¿no es cierto?
¿Y qué tiene que ver esto con ciertas actitudes que podemos ver en la historia de nuestros próceres? Les llamamos padres de la patria. Hay una obligación allí, y esa obligación, me parece, es conocer cómo pensaron, cómo amaron, cómo sirvieron estos próceres, y concretamente le voy a hablar de Belgrano y San Martín, cómo lo hicieron para nosotros también poder copiar algo de ellos y tomar ejemplo no solamente de cositas folclóricas como puede ser, no sé, que San Martín cruzó los Andes o que Belgrano creó la bandera. Cosas muy pequeñas, muy chiquitas. Podríamos ir al corazón de nuestros próceres, donde encontrar ese corazón, esa alma fuerte de Belgrano, ese espíritu intenso de San Martín. Bueno, para crecer en esto, yo quiero leerles una carta de Belgrano a San Martín, fechada esta carta en 1814, Belgrano en una situación ya apagándose, él en su trabajo por la patria, San Martín todavía no había cruzado los Andes, estaba conformando su ejército, y Belgrano en esa ocasión le manda una carta dándole algunos consejos. Y escuchen ustedes la maravilla del corazón de Belgrano expresado en papel, en este caso. Le dice Belgrano a San Martín: mi amigo, la guerra allí no solo ha de hacer usted con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre en las virtudes naturales, cristianas y religiosas. Pues los enemigos nos la han hecho llamándonos herejes. Solo por este medio han atraído las gentes bárbaras a las armas, manifestándoles que atacábamos la religión. ¿Acaso se reirá alguno de mi pensamiento? Pero usted no debe dejarse llevar de opiniones exóticas ni de hombres que no conocen el país que pisan. Además, por ese medio, conseguirá usted tener al ejército bien subordinado, pues él, al fin, se compone de hombres educados en la religión católica que profesamos, y sus máximas no pueden ser más a propósito para el orden. He dicho a usted lo bastante. Quisiera hablar más, pero temo quitar a usted su precioso tiempo. Mis males tampoco me dejan. Añadiré únicamente que conserve la bandera que le dejé, que la enarbole cuando todo el ejército se forme, que no deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra generala, y no olvide los escapularios a la tropa. Deje usted que se rían. Los efectos lo resarcirán a usted de la risa de los mentecatos que ven las cosas por encima. Acuérdese usted que es un general cristiano, apostólico y romano. Séle usted de que en nada, ni aun en las conversaciones más triviales, se falta el respeto a cuanto diga a nuestra santa religión. Tenga presente no solo a los generales del pueblo de Israel, sino a los de los gentiles y al gran Julio César, que jamás dejó de invocar a los dioses inmortales y por sus victorias en Roma se decretaban rogativas. Carta, como les decía, de Manuel Belgrano dirigida a José de San Martín el 6 de abril de 1814. ¿Qué había en el alma de estos hombres? También he leído cosas maravillosas de San Martín respecto a nuestra fe. El gran amor a la Virgen, el lugar que le dio en la campaña de los Andes, hombres que han sido de alguna manera como ocultados en este aspecto, ¿no? Solo decir que San Martín da unas leyes para el momento, unas normativas internas para el cruce de los Andes, y en una castiga de una manera terrible
la blasfemia. Dice que aquel que blasfeme será castigado con azotes y si lo vuelve a hacer se le atravesará la lengua con un hierro candente y será expulsado del ejército. Veo allí, no estoy de acuerdo digo, con la violencia, ni mucho menos, sin embargo veo una intención en un hombre de armas que quiere hacer respetar el nombre de Dios y de su Santa Madre. Esto en San Martín y en Belgrano se ve claramente. Se ve esto también en Güemes, se ve en muchísimos caudillos que defendieron nuestra patria, los intereses de su pueblo, en contra de ideologías extrañas, como por ejemplo un Facundo Quiroga levantando una bellísima bandera, religión o muerte. Lo hacían por algo, habría que investigarlo, ¿no? Hombres y mujeres que fundaron esta patria y que llevaban en su corazón el amor a la Virgen, el amor a Jesús, y también la cruz, el rosario, el escapulario. Sería hora también nosotros de pensar si el resurgimiento de nuestra patria no viene por acá, es decir, en una vuelta a Dios. Dios nos concede entonces tener una patria como la soñaron nuestros padres y también nos conceda poder gozar un poco de paz, sabiendo que el único que da la paz verdadera es Dios nuestro Señor. A mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, El respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 7 venerables, 38 siervos y siervas de Dios y 11 causas en preparación. Uno de ellos nació en Catamarca y a los 5 años comenzó a usar el hábito franciscano que no abandonó en toda su vida. Viene viajando Mamerto, fraile santo misionero. El venerable Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú, quien fue sacerdote, maestro de niños, catedrático en el convento y llegó a ser obispo de Córdoba. Fue además un gran patriota que realizó una valiosa contribución a la gesta de la Constitución Nacional, predicando el 9 de julio de 1853 un famoso sermón donde pidió concordia y unión para los argentinos. Padre bueno, de cuyo amor procede toda gracia, que diste a nuestro hermano franciscano Mamerto Esquiú tantos dones especiales y lo hiciste pastor de tu pueblo por su vida de entrega en la predicación, doctrina, ejemplo y servicio a los más necesitados. Te suplicamos que completes tu obra, glorificándolo con la corona de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacia la gloria en el tiempo. Inicia el viaje total hacia la gloria en el tiempo. Venerable Fray Mamerto Esquiú, ruega por nosotros.
En estos días, inicios del mes de julio, vamos a celebrar la memoria de una santa italiana de inicios del siglo pasado, del siglo XX, una santa hermosa, que murió a los 12 años de edad, mártir. Se llama Santa María Goretti. Su fecha litúrgica es el 6 de julio. María Goretti nació en el año 1890 en un pueblito de Italia llamado Corinaldo, en la provincia de Ancona. Eran muchos hermanitos, eran 7 hermanos, ella era la tercera de los 7. En un momento el padre decide mudarse de Corinaldo a otro pueblo por cuestiones de trabajo. Había hambre en ese momento, en ese pueblo, falta de trabajo. Él tenía que sostener a la familia con 7 hijos, aunque en realidad él decide mudarse cuando nació el 4º hijo. Bueno, tenía 4 hijos para sostener, para alimentar, ¿no? Una familia que debía cuidar. Entonces decide mudarse a un lugar un poco mejor respecto a lo laboral, y con la familia se pusieron al servicio de un conde que tenía un campo para trabajar la tierra, labrar la tierra. No estaba sola esta familia Goretti en ese campo, sino que también había otras personas, otros peones trabajando para este conde. Junto a la casa de la familia Goretti, que este conde les había confiado, asignado, vivía un señor con su hijo, Alejandro, un adolescente. Ambos llevaban una vida muy desordenada. Eran personas mal habladas, mal educadas, sin práctica religiosa en absoluto. El hombre tenía el vicio del alcohol. Su hijo, el muchacho, el adolescente, también tenía una vida bastante desordenada. Bueno, vecinos que no eran el ideal, ¿no es cierto? No eran de lo mejor. Ocurrió que el papá de María Goretti murió rápidamente, enfermó de una enfermedad, el paludismo, algo frecuente en aquella época, el paludismo, y a los 10 días de enfermo murió. Así que esto fue terrible para la familia de Santa María Goretti. La mamá tuvo que ir a trabajar al campo, tuvo que hacer lo que hacía un poco el padre, ir a trabajar para sostener a la familia, para pagar algunas deudas, con lo cual quien se quedó en la casa cuidando de los más pequeños fue la propia María Goretti, esta hermana mayor, que tenía 12 años. Ella se encargó de la crianza de los más chiquitos y del cuidado de la casa. La madre estaba prácticamente todo el día en el campo. Santa María Goretti sospechó, se dio cuenta, olfateó, digamos, que su vecino, el muchacho Alejandro, tenía malas intenciones con respecto a ella. Y es por eso que le pidió a la mamá que no la deje sola. Pero la madre no entendió bien el porqué de esto, tampoco le dio detalles, su hija María Goretti, con lo cual seguía trabajando en el campo. Este Alejandro, que era un hombre muy pasional, tenía una vida muy desordenada, intentó seducir a esta muchacha de 12 años, con alabanzas, con adulaciones, con halagos, intentó conquistarla, pero al ver que la muchacha se negaba, no le respondía tal como él pretendía, entonces pasó Alejandro de la adulación a la agresión, a la violencia. En un momento determinado estaba María Goretti ahí en su casa, cuidando de la pequeña, la hermanita más chiquita, y este muchacho irrumpe en la casa, intenta abusar de María Goretti, ella se resiste, intenta violarla, ella se resiste fuertemente. Y entonces este muchacho Alejandro, ya fuera de sí, estaba enloquecido, dominado por la pasión sexual y por la pasión de la ira. Lo que hizo fue matarla, ¿no?
a puñaladas, muchas puñaladas, más de 10 puñaladas, le clavó y así la mató. Una puñalada en el corazón, otra en el intestino, otra en el pulmón, y así murió algunas horas después. Mientras el joven alocado hacía todo esto, María Goretti le dijo: Alejandro, no hagas esto, es pecado y te vas a condenar en el infierno. La llevaron al hospital, a María Goretti. Se acercó el sacerdote, el capellán del hospital. En ese momento le dio el perdón, le dio los sacramentos antes de morir, y le preguntó el sacerdote, el capellán, si ella lograba perdonar a su verdugo, a su asesino. Y ella le dijo: sí, yo lo perdono y deseo que él venga conmigo al paraíso. Fíjense qué hermoso ejemplo, María Goretti. Ejemplo, por una parte, de pureza. Murió por defender la pureza, murió por defender el pudor, murió por defender la castidad. Esto creo que es un ejemplo para todos nosotros, en esta época donde la castidad o la pureza o la virginidad no es una virtud social. Y además un ejemplo hermoso de perdón, ¿no? Cómo logró perdonar de corazón a su asesino. Y así murió un día 6 de julio del año 1902. Tenía ella 12 años de edad. Algunas décadas después, ella fue beatificada y luego canonizada. Ocurrió una cosa muy curiosa con su asesino. Bueno, fue juzgado como tal, enviado a la cárcel, condenado a 30 años de trabajo forzoso. Iba un sacerdote, el obispo del lugar donde estaba la cárcel, iba a visitarlo, y este hombre no quería saber nada, Alejandro, estaba muy negado, muy cerrado. O sea, no había en él arrepentimiento, hasta que en un momento, gracias a una visita del obispo a la cárcel, le llega la gracia de la conversión y este hombre, Alejandro, se arrepiente, se da cuenta de lo que hizo, de ese asesinato, y se arrepiente y pide perdón. A través de una carta le pide perdón a Dios en la persona del obispo. Y así fue como se inicia un cambio en este hombre, un proceso hermoso de conversión. Salió antes de la cárcel por buena conducta y se puso a trabajar en un convento de frailes capuchinos como hortelano, ¿no? Cuidador de la huerta y trabajador ahí. Y él mismo se consagró después como también fraile franciscano capuchino. Fíjense, ¿no? Este que había sido un asesino, terrible asesino, ahora es fraile. Y miren qué hermoso también esto. Cuando se inicia el proceso en Roma para estudiar la santidad de esta muchacha y beatificarla y luego canonizarla, uno de los que testificó en favor de la santidad de la niña fue el propio asesino de ella, Alejandro. Así que lo que es la gracia de Dios, lo que es la misericordia de Dios, cómo puede transformar Dios un alma, un corazón, ¿no? Hacer que la persona pase de ser un gran pecador o un asesino a transformarse en un buen hijo de Dios. Eso es gracias a la misericordia de Dios. Todas las personas pueden cambiar, todos podemos cambiar, aunque hayamos tenido un pasado horrible, un pasado lleno de oscuridad, lleno de pecado. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios podemos cambiar. Sin duda también contribuyó a la conversión de Alejandro la santidad de la joven, de María Goretti, ¿no? Su ejemplo, su virtud, el amor a la pureza, el amor a la castidad y sobre todo la capacidad para perdonar. Seguramente eso también hizo que, ese ejemplo, ¿no? Hizo que este muchacho se convirtiera a Cristo, abrazara la fe,
se transformara en una buena persona. También él luego fue al pueblo, Corinaldo, a ver a la madre de la muchacha de María Goretti, de la mártir, y a pedirle perdón a ella también, de la familia. ¿Y qué le dijo la madre de María Goretti a este que había sido el asesino de la hija? Le dijo: si mi hija te perdonó, yo también te perdono. O sea, la historia de esta joven mártir es puro perdón. Hay perdón por todos lados y nos enseña esto, que también nosotros tenemos que, como ella y como su mamá, aprender a perdonar a las personas que nos han ofendido. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. La Iglesia nunca se opuso a la hipótesis evolucionista, pero tampoco la aprobó, ni mucho menos la dio por hecho, sino que en boca del Papa Pío XII, lejos de prohibir su estudio, animó a los científicos a estudiarla honestamente. Dichas palabras fueron ratificadas luego por Juan Pablo II, aunque manipuladas mediáticamente, haciéndole decir al Papa Magno cosas que no dijo. Por eso, en noviembre del 2008, Benedicto XVI tuvo que zanjar la cuestión diciéndole a la Pontificia Academia de las Ciencias e invitados que Dios es el fundamento de toda la creación. Dijo esto a causa de que la hipótesis evolucionista tacha a Dios como de una idea inútil para explicar la existencia del mundo. Pero oyendo los hechos, la realidad misma le pega reveses por todos los flancos a la idea darwinista. Mientras que el evolucionismo dice que la vida se originó hace millones de años espontáneamente porque se dieron las condiciones aptas, la biología enseña con la ley de la biogénesis que la vida viene de la vida y es imposible la generación espontánea, como lo demostró Louis Pasteur. Además que la vida solo es posible recién a nivel celular, pero las células ya están organizadas a un nivel inalcanzable por la técnica moderna. Poseen nada menos que ADN. El ADN es un código, y un código solo puede ser codificado por una inteligencia, incluso el ADN residual. El evolucionismo también defiende que todas las especies descienden de una sola especie primordial. Sin embargo, la genética moderna sabe que, aunque puede modificarse una especie para adaptarse mejor al medio ambiente, es imposible que una especie pase a ser otra, sino que estas adaptaciones tienen un límite genético, más allá del cual son perjudiciales para el individuo en todos los casos. Y no hay que caer en el engaño de muchos que en busca de fama hacen pasar una mutación genética o adaptación de una especie, cladogénesis, como el cambio de una especie, anagénesis, que es hipotética. La física con las leyes de la termodinámica enseña que todo tiende al caos, al desorden, a causa de la entropía, ley sin excepciones. Por tanto, todo es cada vez menos complejo y más desordenado, a menos que alguien trabaje en ordenar las cosas, y ese ordenador tiene que ser superior a lo que ordena. Sin embargo, el evolucionismo afirma que todos los seres eran muy simples y fueron complejizándose por una selección natural hasta llegar a lo que son ahora, con su ápice en el ser humano. La hipótesis evolucionista dice que desde los primeros seres vivos a los actuales hubo eslabones que demuestran la transformación de las especies. De hecho, hay muchas ilustraciones de cómo debieron haber sido. Pero la paleontología nunca encontró eslabones perdidos de ninguno de los seres vivos, cuando las capas terrestres tendrían que estar llenas de estos restos. Al contrario, lo que se encuentra en las capas terrestres son restos que aparecen y desaparecen sin tener ninguna conexión con los anteriores o posteriores, sobre todo en el Cámbrico.
Y los supuestos eslabones perdidos, pero curiosamente encontrados entre el mono y el hombre, han sido en un 100% fraude. Y ni hablar de los errores filosóficos que esta hipótesis sostiene. Las evidencias reales empujan a los evolucionistas a ideas nuevas y a idear nuevas hipótesis para poder sostener el evolucionismo, pero sin resolver los primeros y más elementales problemas, como el de los cordados. Hasta el famoso Richard Dawkins llegó a decir al final del documental llamado Expulsado no se permite la inteligencia, que la vida debió haber sido implantada en el planeta por extraterrestres, nada más alejado de la ciencia. En fin, el evolucionismo no es científico, ya que no se puede ejercer el método científico sobre algo que sucedió hace millones de años y que ahora no se puede observar si está sucediendo. Y tampoco explica muchos otros interrogantes, como la existencia de los organismos de complejidad irreductible, o el arte rupestre, o cómo aprendió a volar la primera ave, cómo supo la selección natural que debía alivianar todos los huesos de los reptiles, menos el esternón, porque después las alas necesitan uno fuerte en donde ensamblarse. Esto sin nombrar que los reptiles son de sangre fría y las aves de sangre caliente. ¿O de qué le servía al lagarto para su supervivencia la pata que se estaba convirtiendo en ala pero que todavía no volaba? ¿O qué evolucionó primero, el corazón, la sangre o los vasos sanguíneos? ¿La boca, el estómago, los tubos digestivos o el sistema de depuración? ¿La nariz, la tráquea, los pulmones o la capacidad corporal para utilizar el oxígeno? ¿Los huesos, los ligamentos, los tendones, los suministros de agua o los músculos? ¿Cuál de todos esos sistemas fue primero? Si no están todos juntos al mismo tiempo, es inviable el ser humano. Otro peligro que provoca la idea evolucionista es el asumir que el hombre en la naturaleza cae bajo la ley de la supervivencia del más apto. Esto puede llevar a personas a destruir a otras por ser más aptas. El mejor ejemplo lo tenemos en Hitler, quien, queriendo conseguir el superhombre ideado por Nietzsche, comenzó a aniquilar a los que él veía como inferiores. Obra netamente evolucionista. Por esto y otras muchas cosas, la Iglesia no aprueba la hipótesis evolucionista, pero anima a los científicos a estudiarla honestamente para encontrar la verdad, ya que la verdadera ciencia y la verdadera fe van de la mano. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós.
Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Bueno, quiero comentarles ahora el Evangelio que vamos a escuchar este domingo 14º durante el año. Se viene proclamando el Evangelio de San Marcos. En este caso será del capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a algunos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos un Jesús aquí llegando a su pueblo, después de haber hecho muchísimos milagros, llegando a donde se había criado, ¿no? Visitando a sus parientes. Aquí aparece la palabra hermanos, hermanas, parientes de Jesús. Sabemos que Jesús era hijo único, primogénito y único de María Santísima. Han hecho una historia con esto los testigos de Jehová y las cosas, y los evangélicos también. Bueno, tienen que estudiar un poco más de Biblia, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Jesús, hasta de sus propios parientes, recibe el rechazo. ¿Por qué? Y es uno de los nuestros, ¿no? ¿De dónde saca todo esto? Yo lo conozco de chiquito, habrán dicho, ¿no es cierto? El tema de la fe, Y también el tema de cerrar los ojos ante lo que soy testigo. Soy testigo y estoy viendo, pero cierro los ojos porque no quiero creer. Esto pasa también. Esto le puede pasar a alguno de ustedes, ¿no es cierto? De no querer creer. Por cuestiones del pasado, por broncas, por dolores. ¿Cuántos obstáculos tenemos en la fe, ¿no? O por lo menos para poder creer de manera libre y gozosa, ¿no? Bueno, Jesús dice que allí no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe y se asombraba y hasta dijo: siempre es despreciado en su propia casa un profeta, ¿no? En su propia casa. Cuán abiertos tenemos que tener los ojos para descubrir que Dios nos habla por medio de los cercanos. No vaya a ser que tu papá o tu mamá, aún con sus defectos, sea la voz de Dios en algún momento de tu vida. No vaya a ser que tus hijos en algún momento de tu vida sean la voz de Dios, es decir, profetas que te están hablando. Dios está poniendo palabras en su boca. Un buen vecino, una buena amiga, un buen amigo. Por ahí puede ser ese cercano el que te está hablando en nombre de Dios, es decir, un profeta. No desprecies los mensajes de los cercanos, ¿no? A veces andamos buscando grandes mensajes del padre sultano que está en la isla de Pascua subido arriba de una piedra. Y por ahí no hay que ir tan lejos. Dios es providente y especialmente nos pone luz con los cercanos. Esto se los digo porque me parece que a veces andamos, como, no sé, desesperados para que Dios nos hable. Y Dios nos está hablando constantemente.
con aquel que es de los nuestros, con aquel que está cerca mío, Dios se manifiesta de manera superabundante. Esto me lleva también a decirles a ustedes que les supliquen al Señor que les abra el corazón, porque la falta de fe o nuestras caídas en la fe, nuestras dudas en la fe, también pueden provenir de una cerrazón del corazón. La mente y el corazón se cierran y no dejan entrar la luz de Dios. Y esto nos convierte también a nosotros en ciegos o en paralíticos o en mudos que no nos dejan actuar libremente. Son ideas y errores interiores que tenemos que no nos dejan creer, ¿no? Voluntariamente digo, ¿no? Porque no queremos creer muchas veces. Bueno, le pedimos al Señor que nos conceda abundantemente la fe, que podamos ver sus obras, las obras de Jesús a nuestro lado, y también que podamos aceptar con corazón abierto lo que nuestros hermanos tienen para decirnos. Una cosa respecto a nuestros enemigos. Una vez una persona me dijo, es posible que las personas que no te quieren te digan lo que nadie te dice. Y posiblemente el enemigo te pegue en el clavo a veces, ¿no es cierto? Por eso hasta hay que escuchar a los enemigos, a aquellos que por ahí no nos quieren mucho. No vaya a ser que nos estén diciendo algo que podamos tomar y que podamos usar para nuestro cambio y para nuestra reflexión y para poder modificar cantidad de cosas. ¿Qué importa si son amigos o enemigos? Escuchemos con corazón abierto y tratemos de juzgar las cosas con mayor apertura. Bueno, que Jesús nos hable, porque sucedió una vez, le sucedió al pueblo de Israel. Andaban llorando por los rincones, porque Dios no les mandaba profetas, porque Dios les había mandado muchos profetas y no los escuchaban. ¿Y cuál fue la actitud de Dios? Bueno, entonces no le mando más profetas. ¿No quieren profetas? No hablo más. Que Dios nos siga hablando y que nosotros tengamos la disposición de escucharlo. Vossa face, Señor, resplandeza sobre nosotros. Bueno, hemos llegado al final del programa, así que le agradecemos al Señor este momento juntos y les doy la bendición a ustedes y a sus familias. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en la próxima. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy.